Buenas noches con todos. El estudio del Cócer y Abogados les da la bienvenida al evento denominado Segundo Congreso Internacional de Derecho Penal, Fundamentos del Derecho Penal Económico. La disertación estará a cargo del profesor doctor Jesús María Silva Sánchez, quien ha contribuido, a través de sus obras y propuestas teóricas, a la consolidación del derecho penal en tanto disciplina jurídica, siendo que sus principales líneas de investigación son la teoría y filosofía del derecho penal, la política criminal, la teoría del delito y el derecho penal económico y de la empresa. El profesor Jesús María Silva Sánchez es catedrático de la Universidad de Pompeu Fabra. Posee distintos reconocimientos internacionales, tales como el título de doctor honoris causa por la Universidad Nacional y Capodistríaca de Atenas, National and Capodistриan University of Athens, en Grecia, la Universidad Austral en Argentina, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, entre otras. Asimismo, fue recientemente premiado por la Fundación Alexander von Humboldt Stiftung en mérito a su valiosa labor científica. Dirigió innumerables tesis de doctorado de destacados penalistas españoles y extranjeros, gran parte de ellos latinoamericanos. Cabe destacar la intervención que, en calidad de miembro director, ha tenido el maestro Silva Sánchez en distintas investigaciones apostando por la interdisciplinaridad del derecho penal y convirtiendo su grupo de investigación en la Universidad Pompeu Fabra en una escuela de referencia para la dogmática penal de tradición alemana. Otorgo la palabra al doctor Eduardo Alcocer Povis a fin de que brinde las palabras de inauguración del presente evento. Buenas noches a todos. Buenas noches, querido profesor Jesús María Silva Sánchez. Debo agradecerle haber aceptado la invitación para participar en este evento que, como usted ha visto, se ha venido organizando con mucho cariño y ahínco por parte de todos los integrantes de mi estudio y, cómo no, mencionar también a mi querida esposa, Rosa, que ha sido parte también fundamental en este proyecto. Justamente ayer, Rosa me preguntaba acerca de cómo me sentía. Y en ese momento recordé lo que sucedió hace aproximadamente 22 años, cuando mi querido profesor Mario Rodríguez, a quien asistí en la cátedra de la Universidad Católica, me regaló un libro de su autoría, un libro que tiene como título nada más y nada menos Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo. Libro que es fundamental en mi vida, cuya lectura decidió mi interés en ser penalista. En ese momento, ya hace más de 20 años, no podía siquiera imaginar que iba a viajar a Barcelona y que usted iba a aceptar ser mi director de la tesis doctoral. Tamaño honor, y sin duda debo dar gracias a Dios por esa bendición. Quedan impregnadas en mi memoria las tardes de discusión académica en las aulas de la Universidad Pompeu Fabra, en su despacho, en las cafeterías. Por supuesto, también recuerdo sus palabras de aliento en un momento importante, palabras que me dieron el envión necesario para terminar con éxito la tesis doctoral. Bueno, la respuesta que le di a mi amada esposa a la pregunta planteada hace un momento fue: me siento feliz, feliz por su presencia, feliz por permitir que parte de la comunidad académica de nuestro país pueda escucharlo, muchos de ellos, como no, amigos. Singular experiencia que sin duda va a fomentar y enriquecer el debate académico y el trabajo profesional de todos los asistentes. Bienvenido al Perú, profesor Silva, siéntese en casa. Bueno, es para mí un gusto, una emoción el estar esta tarde con ustedes, porque también me embargan los sentimientos que comentaba hace un rato Eduardo. Pues efectivamente es un gusto volver al Perú, es un gusto hacerlo de la mano de Eduardo Alcócer, de las personas que integran su estudio, de ver el entusiasmo que ponen a todo lo que hacen, que eso para mí realmente es muy importante, las ganas, el interés, el afán de estudiar, de hacer las cosas bien, de hacerlo como una familia. Hombre, todo eso que empieza a no ser tan frecuente, pues la verdad es que entusiasma y te hace realmente también intentar tú hacerlo lo mejor posible, ¿no? Que de eso se trata. Entonces, efectivamente, es un gusto para mí, es un honor estar aquí en el Perú, en donde he pasado, como muchos saben, pues episodios muy bonitos en Lima, en Piura, y es un gusto, pues claro, ver a
a queridos amigos, discípulos y amigos, no puedo dejar de nombrar obviamente a Percy García Cabero, pues el gran Percy García Cabero, ¿no? Hay que decirlo así. No puedo olvidar a Eduardo Orelo, veo aquí, veo a José Reaño, seguro que veo a más gente. Ahora ya me empieza a fallar la vista así a media distancia, con lo cual me puedo olvidar de alguien, pero bueno, ¿qué voy a decir yo? Pues de la alegría y el honor que supone estar en el Perú, a un país al que quiero tanto y a sus gentes. Esto lo primero. Lo segundo, bueno, pues efectivamente es un gusto hablar y tratar de departir, ofrecer algunas ideas para discutir, porque al final tampoco se trata de otra cosa, ¿no? Se trata de proponer algunas ideas sobre temas, pues sí, de derecho penal económico en esta ocasión, que no son los únicos que me interesan, pero efectivamente son buena parte del trabajo de estos últimos años, pues lo he dedicado a estos problemas de derecho penal económico, que tienen importancia teórica, mucha importancia teórica, y además mucha importancia práctica. ¿Por qué? Pues porque el sector de la economía y la relación de esta con el derecho penal, pues es un terreno relativamente nuevo, a pesar de todo, no podemos olvidarlo, y se trata de ir sentando poco a poco ideas claras, lo más claras posible, consensos, seguridad, que al final es la pretensión que el derecho pretende alcanzar, justicia, eso es lo más importante, pero también en equilibrio con la seguridad jurídica, que a veces no es todo lo justa que debería ser, pero al menos te confiere seguridad. Entonces, bueno, en ese itinerario, en esa intención de proponer ideas que contribuyan a la seguridad jurídica, a la justicia como horizonte máximo, pero entre tanto espacios de seguridad jurídica, bueno, pues el derecho penal económico es un reto, yo creo, en todos los países, porque va habiendo leyes, va habiendo casos, va habiendo situaciones que se van dando, y entonces tenemos que intentar, pues eso, buscar horizontes de consenso. Entonces, que Eduardo Alcócer en esta ocasión pues nos proporcione esa situación, esa posibilidad, pues ciertamente es de agradecer, pone de relieve cuál es su vocación, cuál es su intención, pues de servir a la comunidad jurídica peruana y la limeña en particular. Bueno, entonces, como se ha anunciado por parte de nuestro presentador, yo voy a intentar, durante un tiempo no excesivo, para que haya asimismo tiempo para la discusión, preguntas, en fin, preguntas o si es que tuviera yo respuestas, ¿no? Pero al menos para discutir sobre los problemas que, bueno, se nos van viniendo encima en todos los países de nuestro ámbito de cultura. Y en esta primera intervención, bueno, pues de lo que se trata es de hablar algo, lo que se pueda, dadas las circunstancias de tiempo que nos congregan, sobre los llamados modelos de prevención, programas de cumplimiento normativo, compliance programs, en fin, la terminología es lo de menos, tendemos a utilizar el inglés, pero lo importante es que efectivamente disponemos en los ordenamientos legales de los países de nuestro ámbito de cultura en estos últimos 20 años, 20 en algunos, estoy pensando en Italia básicamente, ya en España desde el año 2010, en esta última década, pues casi todos los países de nuestro entorno lingüístico, pues disponemos de un sistema de responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas con ocasión de los delitos que se cometan en su ámbito, en unos países más delitos, en otros países menos delitos, y en ese contexto de la responsabilidad penal o no penal, como es el caso del Perú, de las personas jurídicas, pues aparece una institución, bueno, pues no tan conocida y sobre la que hay que dar vueltas, esa institución de los programas de cumplimiento. Vamos a tratar de aproximarnos despacito a esa figura y ver un poco cómo contextualizarla. Obviamente yo no puedo pretender hablar de la ley peruana ni del reglamento de la ley peruana, sería pretencioso, pero sí puedo intentar contextualizar algunos elementos de esa discusión, insisto, con ánimo de sentar algunas premisas para abordarlo. Bueno, yo creo que la primera idea de la que tenemos que partir es que efectivamente la gran novedad del siglo XXI en el derecho penal de los países de habla hispana es
la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Penal, vuelvo a poner entre paréntesis, a mí no me gusta que sea penal, por lo tanto estoy muy contento de estar en el Perú, donde la responsabilidad es administrativa. Pero en fin, no quiero empezar la intervención con polémicas, que creo que en este punto tampoco son decisivas para lo que vamos a hablar hoy. Bien, entonces, esa es la gran novedad. Y la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tienen que responder las personas jurídicas? Bueno, sobre eso se puede discutir mucho, pero creo que podríamos llegar a un consenso. La idea es esa, promover espacios de consenso, en el sentido de que la agrupación humana, es decir, el juntarnos, no siempre nos hace mejores, lamentablemente, ¿no? Pero parece que las investigaciones en materia de teoría del comportamiento ponen de relieve que cuando varias personas se juntan y no tienen claramente una finalidad buenísima, pues empeoran. El ejemplo de los hinchas de los partidos de fútbol, pues pone de relieve que hay personas que cuando van al partido hacen cosas, dicen cosas que no dirían o no harían si estuvieran en su casa tranquilos o paseando con su mujer. Es decir, es algo que nos hace cambiar nuestras pautas de conducta. El grupo humano organizado que llamamos empresa, cuyo horizonte rector es el lucro, para bien o para mal, es el lucro, parece, al menos dicen así los estudios de teoría del comportamiento humano, que en su dinámica vertical de jerarquía y obediencia, en su dinámica horizontal de divisiones, en su interrelación, producen determinadas pautas que, en principio, pueden favorecer la comisión de delitos. Es decir, podríamos decir, las empresas en general pueden favorecer la comisión de delitos de sus integrantes. Pues en este momento los estudios de psicología del comportamiento y de economía del comportamiento, básicamente llevados a cabo en Estados Unidos, pero desde hace medio siglo, concluyen sí, favorece. Bueno, pues ya tenemos algo. Si esto es así, y esto son investigaciones empíricas, que para contradecirlas hay que hacer nuevas investigaciones empíricas, podríamos decir, como punto de posible consenso, que en los entornos empresariales se producen estados de cosas que favorecen la comisión de delitos individuales, de entrada. Es decir, si no se hace nada, de entrada, en las empresas se puede favorecer la comisión de delitos. ¿Por qué? Bueno, pues porque se van institucionalizando, se van consolidando percepciones erradas acerca de lo que está bien, acerca de lo que está mal, motivos que entran en conflicto con la percepción de la recta conciencia moral, en fin, poco a poco pues uno se va desorientando, diríamos. Bueno, pues si esto es así, vuelvo a decir, si efectivamente la existencia de una actividad económica orientada al lucro puede generar la comisión de delitos en el entorno organizativo de las empresas, en ese contexto parece que debe intervenir el derecho. Lo hace el derecho administrativo, lo hace el derecho penal, pero parece que el derecho tiene que intervenir con la finalidad de prevenir. Es decir, a las personas jurídicas se las sanciona penal o administrativamente con ánimo de corregir esa situación defectuosa, organización defectuosa, se suele decir por muchos autores, con ánimo de corregirlo, y para corregirlo, bueno, pues produce determinadas intimidaciones que, en mi opinión, van dirigidas fundamentalmente a sus socios, a sus gestores, en fin, a quienes tienen poder, tienen autoridad para efectuar esas correcciones. Bueno, pues los trata de intimidar mediante la sanción, sea esta una sanción administrativa o una sanción penal. Bueno, pues en este contexto se dice, de entrada, si se produce un delito y se puede constatar que la organización empresarial ha favorecido la comisión de este delito, pues de entrada se da con una serie de requisitos sobre los que podemos hablar, pero de entrada se puede dar el supuesto de hecho que dé lugar a la sanción de la persona jurídica. Ahora bien, en ese contexto dice, pero digamos, en la mayoría de los países en los que hay un sistema, no en todos, en la mayoría de los países en los que hay un sistema de responsabilidad de las personas jurídicas, asimismo hay una institución, una eximente, al menos mayoritariamente se lo denomina así, que dice, muy bien, te podemos sancionar, pero
si tienes un modelo de prevención, modelo de gestión y de prevención, lo llaman en España, aquí me parece que es un modelo de prevención, si tienes un programa de cumplimiento, si tienes una serie de elementos, que son los que lo integran, un mapa de riesgos, unos procedimientos, unos controles, un canal de denuncias, en fin, toda una serie de elementos que de forma bastante uniforme, relativamente uniforme, se dan en todos los países, entonces puedes tener una exención de responsabilidad. Es decir, la persona jurídica puede quedar exenta de responsabilidad a pesar de que se hayan producido delitos en su entorno organizativo. A pesar de que se hayan producido delitos en ese entorno, incluso aunque se pudiera conectar esos delitos con la organización de la actividad económica, bueno, pues se puede sostener la exención de responsabilidad para la propia persona jurídica. Como digo, en algunos países es así, este es el caso del Perú, es el caso de España. En otros no está tan claro, incluso en algunos está muy claro que esta figura solo tiene un efecto de atenuación de responsabilidad y no de exención. Pero bueno, nosotros, tanto en el Perú como en España, tenemos una eximente de responsabilidad. ¿Qué quiero subrayar en este contexto? Que efectivamente los modelos de prevención son eximentes de responsabilidad para las personas jurídicas. La persona jurídica que en su organización económica establece los distintos elementos que conforman un modelo de prevención, que, como les decía, pues simplificando al máximo es qué riesgos tengo, qué mecanismos, qué controles y procedimientos introduzco, cómo los gestiono, si eso es así, si responde a los requisitos que legal y reglamentariamente en el Perú, en España solo legalmente, y luego hablaré de dónde está el efecto de complemento aquí, si los tengo, si los tiene la persona jurídica, entonces queda exenta de responsabilidad. Sí, nada más. Bueno, yo querría decir, de entrada, contextualizar esta afirmación. ¿Es verdad? Sí, es verdad que los modelos de prevención son eximentes de responsabilidad para las personas jurídicas. Pero no solo, y este creo que es un factor importante, que de vez en cuando se olvida o se deja de lado, y es que no solo el modelo de prevención, su existencia en los términos que luego comentaremos, no solo es una eximente de responsabilidad para la persona jurídica, sino también para las personas físicas. Es decir, no solo opera, aunque está diseñado y está pensado, y la ley alude a ellos solo en el contexto de la responsabilidad de las personas jurídicas, lo cierto es que los gestores de una persona jurídica y de la empresa, de la organización económica que pende de ella, esas personas físicas, si han dispuesto la existencia de un modelo de prevención y este modelo de prevención cubre los requisitos o se adapta a los requisitos legales, reglamentarios, etcétera, no solo con ello están contribuyendo a la exención de responsabilidad de la persona jurídica, sino también a la suya propia. Es decir, las personas que rigen los destinos de una persona jurídica y, por añadidura, de la organización económica que pende de esta, pues los gerentes generales en la terminología del Perú y las demás personas que tienen un poder de organización tienen deberes de organización, como personas físicas, tienen deberes de organización correcta de esa estructura económica. Aun en el caso de que la gestión directa la hayan delegado, los integrantes del directorio van a tener ellos un deber de vigilancia. ¿Qué mejor forma de cumplir con su cometido de organización y en particular y de gestión, o bien de vigilancia, que precisamente disponer un modelo de prevención? La vigilancia se puede ejercer directamente, pero desde luego su institucionalización en la forma de un modelo de prevención cumple, a mi juicio por lo menos, de forma bastante mejor esos estándares de exigencia que establecen las legislaciones y, en su caso, las disposiciones inferiores en cada país. Por lo tanto, el modelo de prevención no solo surte efecto en el sistema de responsabilidad de las personas jurídicas, sino también en el de las propias personas físicas. Punto 1. Punto 2. Efectivamente,
la eximente de modelo de prevención exime, lógicamente. Pero no siempre, y aquí ya tenemos que empezar a establecer diferencias. ¿Por qué no siempre? Bueno, como dice la legislación peruana y dice igualmente la legislación española, el programa de cumplimiento, el modelo de prevención, solo exime si neutraliza los riesgos, primer aspecto, es decir, si es adecuado, luego hablaremos un poquito de qué significa la adecuación, la idoneidad ex ante, como luego hablaremos, o si neutraliza los riesgos, o, y aquí esto para mí es fundamental, lo que viene después, porque de alguna manera me voy a llevar el agua a mi molino, a mi forma de ver este problema, porque creo que es muy interesante que las legislaciones añadan este segundo elemento. Neutraliza el riesgo o lo reduzca significativamente. Es decir, fijémonos, qué interesante es que tenemos un eximente que exime aunque no se neutralice el riesgo, es decir, la probabilidad de lesión del bien jurídico puede seguir existiendo. Es decir, pues sí, efectivamente, ¿se ha producido un delito individual? Se ha producido. ¿Era probable ex ante? Era probable ex ante. ¿El modelo de prevención no lo elimina? No lo elimina, lo reduce significativamente. Hombre, la interpretación de este adverbio se las trae, porque, fijémonos, hablamos a veces de cláusulas como dice la expresión, yo me lo sé en alemán, cláusulas que necesitan un complemento valorativo. Hablamos de cláusulas que necesitan un complemento valorativo. ¿Qué significa valorativamente? Significativamente, muy difícil determinarlo. Pero en todo caso hay una cosa que está muy clara, y es que no es eliminar completamente el riesgo. Y esto, como digo, es un elemento fundamental, porque pone de relieve que el riesgo puede seguir existiendo, aun con modelo de prevención. Por lo tanto, ciertamente el modelo de prevención exime si se neutraliza el riesgo o si se reduce significativamente este. No exime siempre. Los modelos cosméticos, como se ha llamado en la terminología norteamericana, los modelos de prevención cosméticos o de papel que no reducen, o en todo caso no lo hacen significativamente el riesgo, bueno, pues esos evidentemente no benefician, no producen un efecto de exención de responsabilidad. Aunque aquí las legislaciones introducen un elemento, bueno, pero pueden llegar a atenuarlo cuando no se pruebe, no se logre probar. Aquí meten un poco los legisladores la cuestión sustantiva y la procesal la mezclan, pero en todo caso, en algunos supuestos, pues podrán, aunque no eximir, sí atenuar la responsabilidad. O sea que ya tenemos que es una eximente que no solo afecta a las personas jurídicas, sino que también creo, personalmente, y bueno, yo creo que esto se puede también llegar a un consenso sobre este punto, sino que puede producir un efecto de exención de responsabilidad en las personas físicas. Pero no siempre tiene que neutralizar el riesgo o tiene que reducir significativamente el riesgo. Yo quiero añadir un tercer elemento. Creo que, además, los modelos de prevención no son la única eximente de responsabilidad de las personas jurídicas. Creo que hay más. Lo que pasa es que no están descritas explícitamente en las leyes, pero creo que hay más y que hay que trabajar en pro de un sistema de eximentes de las personas jurídicas que de entrada podemos calificar de supralegal, en el sentido de que no va a estar definido explícitamente, pero que responde a la lógica del sistema y a la lógica del derecho penal. Es decir, el derecho penal tiene una lógica propia. El derecho administrativo sancionador, en la medida en que quiera, digamos, añadirse o incorporarse a un sistema que tiene que ver con delitos, pues tiene que respetar esa lógica propia. Y esa lógica conduce a eximentes supralegales junto a la eximente, llamémosle, legal y reglamentaria del modelo de prevención. Sobre esto hablaremos dentro de unos minutos. Por lo tanto, no es la única eximente, en mi opinión. Exime no solo a la persona jurídica, sino también a las personas físicas que han establecido, han dispuesto el modelo, y, desde luego, claro, no exime siempre. Hace falta que cumpla unos requisitos, por un lado formales, luego comentaremos, esto es una eximente, yo la llamo una eximente procedimental. El derecho se procedimentaliza cada vez más, el derecho penal se está procedimentalizando, pero vamos, de una manera, en las últimas 2 o 3 décadas se ha procedimentalizado de una manera enorme,
Y es muy interesante que el derecho se procedimentalice porque pone de relieve que cada vez hay menos consensos sustantivos y nos contentamos con que se respeten procedimientos. Pero bueno, eso lo veremos dentro de un rato. ¿Por qué exime? Claro, hasta ahora hemos dicho, bueno, ¿por qué se castiga a las personas jurídicas? Bueno, hemos dicho, pues porque favorecen. Hemos dicho, bueno, pero hay una eximente, ¿y es razonable que exista? Yo creo que sí, que es razonable que exista, aunque también entiendo las razones que han predominado en los Estados Unidos y que determinan que en su sistema de sentencing guidelines pues no exime, sino que atenúa solo, aunque los acuerdos del Ministerio Público con las defensas, pues en la práctica obviamente tiene un efecto de exención de responsabilidad. Entiendo también esas otras razones, pero me parece que es más coherente con nuestro sistema que tenga un efecto eximente. ¿Por qué exime? Claro, los norteamericanos en el fondo dicen que eximen porque el Estado te ofrece un incentivo, te dice, oye, si tienes un modelo de prevención, aunque deberías responder igual, pero bueno, te voy a ofrecer una atenuación y si pactas con el Ministerio Público, pues te voy a dar la exención. O sea, un juego de incentivos y desincentivos muy anglosajón, económico, ¿no? Bueno, la otra opción de fundamentación, que a mí me parece mejor, más coherente con nuestro sistema, ¿no? Mejor y peor, pues depende de la cultura jurídica de cada país o de cada grupo de países. A mí me parece que es más coherente con nuestra cultura jurídica decir, bueno, opera la eximente porque desaparece el fundamento del castigo. Bueno, y eso creo que es razonable, es decir, pues unos autores dirán, bueno, porque la conducta ya no es antijurídica, la situación de la persona jurídica y de su organización económica, cuando, aunque es un estado de cosas favorecedor, si además hay un modelo de prevención, pues eso ya no es antijurídico, no contraviene al derecho. Otros pues hablan de la culpabilidad, lo cual a mí pues no me convence nada, pero bueno, aquí es lo de menos, tampoco quería yo centrarme en aquello en lo que discrepamos, sino más bien en aquello en lo que podemos coincidir, ¿no? Bueno, yo sostengo, y de momento no veo razones para cambiar de opinión, pero en fin, si me convence cualquier persona, yo me dejo convencer enseguida. Yo sostengo que los requisitos de los modelos de prevención son el conjunto de condiciones de permisión del riesgo empresa. Conjunto de condiciones de permisión del riesgo empresa. ¿La empresa es un riesgo? Sí. ¿La empresa es un riesgo que no se puede prohibir? También. ¿Cómo vamos a prohibir las empresas en un modelo capitalista? Bueno, y si fuera socialista daría igual, porque habría empresas públicas. Es decir, no parece un horizonte razonable hablar de que el riesgo empresa se vaya a prohibir. Por lo tanto, hay que permitirlo, pero hay que permitirlo con condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues en los países que tienen un modelo de prevención, esos requisitos son las condiciones del riesgo permitido, condicionado, que es la empresa. Riesgo condicionadamente permitido, riesgo permitido condicionado, da igual la expresión, esas son las condiciones de permisión del riesgo. ¿Eso qué significa? Bueno, significa efectivamente que si concurren esas condiciones, el riesgo que existe se permite. Es decir, ese riesgo no se desaprueba jurídicamente, se acepta que siga existiendo y por lo tanto no se le imputa el efecto favorecedor que pueda seguir teniendo sobre los delitos cometidos pues, por un gerente o por un empleado, por quien sea. Es muy interesante ver hasta qué punto el conjunto de requisitos del modelo de prevención responde a su vez a lo que es un riesgo permitido. ¿Por qué? Cuando se empieza a permitir riesgos de una forma sistemática, luego lo veremos en la segunda ponencia, es a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX se produce, en la segunda mitad del siglo XIX, se produce un fenómeno que todos podemos identificar, que es la industrialización masiva, en donde, en Estados Unidos, en el Reino Unido, el Imperio Británico de la época y en Alemania. Ese fenómeno de industrialización tiene un primer denominador común, que es el ferrocarril, y a partir de ahí la maquinización. Transporte rápido, maquinización, y como símbolo de todo eso, el ferrocarril. Eso, esa máquina que es como el símbolo de esa industrialización, se dan cuenta los autores de que
eso va a producir sistemáticamente, estadísticamente, lesiones, y no lesiones de bienes secundarios, sino lesiones de bienes importantes. Es decir, que va a haber explosiones, que se va a hacer un túnel y se va a poner la dinamita y ¡bum!, va a estallar y van a morir 10 trabajadores. En fin, todo eso se dan cuenta, está escrito, lo vieron en 1870, se dieron cuenta, vamos a tener que permitir esto. Y lo vamos a tener que permitir ex ante, porque si no, ¿quién va a invertir? ¿Quién se va a arriesgar a invertir en empresas industriales si después le vamos a empezar a hacer responsable de todo un conjunto de circunstancias que van asociadas a un modelo de producción que entraña riesgos, y además riesgos de una cierta intensidad? No cambia el hecho de que puedan producirse efectos lesivos como consecuencia de la actividad económica. ¿Qué es lo que cambia? La masividad, la intensidad, todo esto. Muy bien. ¿En qué consiste la permisión de riesgos? En que se dice, si usted hace esto, esto y esto, aunque con eso no va a eliminar la probabilidad de que se produzcan los resultados lesivos, es decir, cada año vamos a tener una estadística de resultados lesivos muy importantes, de vidas, de integridad física y tal, aunque esto no lo elimina, aunque usted lo único que va a hacer es cumplir unas condiciones de ¿qué? Vayamos al modelo de prevención y veamos la identidad de significado, reducir significativamente. Las condiciones de permisión del riesgo son la reducción significativa de este. ¿Qué quiere decir significativa? Desde luego no significa lo mismo. En 1870, en donde la vida de un trabajador pues valía, lamentablemente, lo que valía, que en 2023. Es decir, que las condiciones de permisión de los riesgos han variado sustancialmente. Las leyes de prevención de riesgos laborales, las leyes de seguridad alimenticia, las leyes medioambientales nos ponen de relieve cómo ha cambiado la idea no la idea, sino la concreción de la idea de condiciones de permisión de riesgo. El riesgo permitido, luego lo veremos más, pero ahora volviendo a los modelos de prevención, jamás ha ido asociado a la neutralización del riesgo, jamás. Yo creo que aquí la doctrina se ha equivocado sistemáticamente. No han entendido que en los casos de riesgo permitido sigue habiendo riesgo. Y el riesgo produce resultados. Lo que ocurre es que ese resultado no se le imputa objetivamente a la conducta porque la conducta no se desaprueba. Pero eso no significa que se elimine el riesgo. Se permite. ¿Condicionado a qué? A su reducción. ¿Qué reducción? Pues depende. Depende de cada país, depende de cada circunstancia, depende obviamente de los conflictos de cada momento y de cada lugar. Hay una tendencia histórica pues, a que tendemos a tener cada vez más aversión al riesgo. Es decir, un modelo de industrialización como el del siglo XIX europeo es impensable en el siglo XXI. Algunos dicen, no, yo también quiero tener mi siglo XIX, como lo tuvo Alemania, como lo tuvo el Imperio Británico. Sí, pero ya no está el horno para bollos. Ese es el problema. Es decir, que lo que quiero subrayar con esto es hacer mucho hincapié en la idea de reducción del riesgo. No se puede condicionar la extinción de responsabilidad a la neutralización de los riesgos. ¿Por qué? Porque el riesgo cero es imposible. En nuestra sociedad el riesgo cero es un horizonte inadmisible. Hay que discutir sobre esta cuestión, naturalmente, es una discusión política, político-administrativa, es una discusión, ¿para qué? Pues para los diputados, en los congresos de diputados, en los parlamentos y luego en los gobiernos, que para eso tienen legitimidad democrática, se supone. Entonces, es una discusión política, la distribución de riesgos, por supuesto, pero el riesgo cero es imposible. Entonces, ahí es donde viene la dificultad del adverbio significativamente, porque sobre ese adverbio se proyecta la visión de articulación, de seguridad y aceptación del riesgo que una sociedad dada, pero no una sociedad en abstracto, como dice muchas veces el querido colega y admirado Jacobs, no, los diputados de las mayorías y las minorías, en un país determinado, en la lucha política, es decir, la determinación del riesgo permitido es un objeto de la lucha política. Jamás un ecologista
y una persona, digamos, no sé cómo llamarla, un antiecologista, llamémoslo así, o un animalista, ahora que en Europa está de moda el activismo climático y el animalismo. Pues jamás verá un animalista y un activista climático el problema del riesgo climático para los animales de igual manera que lo va a ver una persona que no sea ni animalista ni tenga una especial sensibilidad al clima. Por lo tanto, esto es una cuestión, insisto, de lucha política y él significativamente va a ir por ahí. Luego hablaremos un poquito más de esto, pero va a ir por ahí. Por lo tanto, volvemos, después de este discurso quizá demasiado largo, lamentablemente me he extendido demasiado, pero el modelo de prevención no requiere neutralización, tampoco lo requiere el riesgo permitido, requiere reducción significativa, sí. ¿Qué es significativo? Eso lo va a tener que determinar el legislador, la administración pública, y si no lo hacen ni uno ni otro, que es lo que me temo, va a depender de consensos sociales que van a articular ¿quiénes? Los grupos sectoriales de empresas y los operadores del compliance. Es decir, las Big Four, Big, todas las que quieran, y las menos Big, van a ir generando consensos sobre qué es lo significativo. En tercer lugar, era ya subrayo último, el modelo de cumplimiento es un eximente que no requiere neutralización, que requiere, sí, reducción significativa, concretándose como se pueda, y que eso sí tiene una dimensión formal procedimental. Es formal. Por eso, porque tiene una dimensión formal procedimental, hay que dar respiro. ¿Qué quiere decir esto? Hay que admitir necesariamente que hay otros eximentes que no se ajusten, haya situaciones en las que se afronten los riesgos razonablemente y no se cumplan los requisitos formales procedimentales que establecen los modelos de prevención. El formalismo de los modelos es asfixiante. Los que tengan dudas que vayan al reglamento peruano. Es asfixiante. Supone una burocratización, y la burocracia en general no es especialmente buena. Supone una burocratización de la gestión empresarial de los riesgos que hasta para una burocracia pública me parece eso, asfixiante. Entonces, ¿qué pasará en quien no cumpla estrictamente con todos y cada uno de los requisitos formal procedimentales que establece el reglamento? No, pues ese no va a quedar exento de responsabilidad. De ninguna manera, nunca, jamás. Yo tengo mis dudas y por eso creo que hay que abrir la posibilidad razonable a otras formas a través de las cuales se afronten los riesgos. Unas consideraciones adicionales. Hemos hablado de que es un eximente formal procedimental. En el Perú eso está clarísimo, y no lo digo con tono crítico, me parece que hay más seguridad jurídica en el Perú que en España, en este punto. ¿Por qué? Porque en el Perú hay una ley especial, en España no hay ley especial, nosotros no tenemos cultura de leyes especiales, todo va al Código Penal, pero eso significa que como se intenta respetar la estructura codificada, se dicen pocas cosas. Aunque se digan muchas, son pocas para lo que exige la materia. En el Perú existe una ley especial. En España, más allá del código, no hay nada. En el Perú hay un reglamento que tiene este inconveniente, y es que es asfixiantemente burocrático, pero da más seguridad. El que quiera meterse por la senda burocrática, pues al menos dirá, bueno, yo voy a respetarlo todo, perfecto. En España no. La pregunta es, incluso el legislador y la administración pública que dictan una ley y un reglamento, ¿pueden pretender que con eso han resuelto el problema? La respuesta es no. El tema es lo suficientemente complejo, se está acoplando algo, no sé. El tema es lo suficientemente complejo como para que tampoco en el Perú se pueda decir que con la ley y el reglamento están resueltos los problemas. En España está muy claro que como solo está el código, ¿quién va a determinar al final en qué términos concretos tiene que ser adecuado ex ante un modelo de prevención? ¿Quién va a ser? Los consensos sectoriales. Está claro, son los consensos de los distintos sectores empresariales que se tienen que poner de acuerdo como sea, porque si no se ponen de acuerdo, o sea que tú vas a poner esto y yo, entonces tú me vas a dejar en evidencia a mí. Obviamente tiene que haber consensos en los sectores de actividad económica, no hay otra. Y luego, claro, quienes prestan servicios, por la cuenta que les trae
Y por la misma razón tienen que ponerse de acuerdo, porque resulta que, por decir un nombre, Clifford Chance ofrece el compliance de esta manera y Pricewaterhouse lo ofrece de esta otra, también se dejan en evidencia uno a otro. Es decir, que tanto los sectores empresariales se tienen que poner de acuerdo para que la empresa A no deje en evidencia a la B, es decir, oye, un consenso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Como los prestadores de servicios de compliance se tienen que poner de acuerdo. Fíjense esto qué significa. Significa ni más ni menos que otro de los grandes elementos de la evolución del derecho penal del siglo XXI, las fuentes privadas. Lo conforme a derecho, lo que sea conforme a derecho, ya no lo dice el Estado. Es verdad que el Estado, en el caso del Perú, ha establecido un marco legal muy preciso y encima ha establecido un reglamento, con lo cual, hombre, en España ha hecho bastante menos. Pero al final, incluso con la ley y el reglamento, no se puede pretender, basta con ver cómo funciona la administración pública, leyes, reglamentos, disposiciones de rango inferior y luego ¿qué? Actos administrativos. ¿Quién va a dictar las disposiciones de rango inferior, los actos, entre comillas, administrativos en esta materia? Vuelvo a decir, el sector privado. Es decir, la juridicidad ex ante de la conformidad a derecho de los modelos de prevención es al final una cuestión privada, lo cual tiene su gracia, porque ya sabemos que en el proceso penal, bueno, y el proceso civil igual, pero en fin, aquí estamos más cerca del penal que del civil, se distinguen entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho. Y la articulación de las cuestiones de hecho y las cuestiones de derecho, hombre, no es la misma. De entrada, su régimen procesal no es el mismo, su régimen de recursos no es el mismo. Bueno, pues, ¿dónde termina la quaestio iuris, la cuestión jurídica, y empieza una cuestión fáctica? Es decir, ¿ustedes en qué se han puesto de acuerdo? Es decir, ¿por qué me dice usted, señor Clifford Chance o de Pricewaterhouse, que ustedes lo hacen así, que consideran que con esto se cumple? Eso no es una cuestión de derecho, es de hecho. Entonces aquí tenemos un importante nudo gordiano de la evolución del derecho del siglo XXI, y es el tránsito de lo jurídico estatal a lo fáctico privado como marco regulatorio. Esto se ve muy bien en el contexto de los modelos de prevención. El nuevo papel de los peritos, no hay ni que hablar de qué papel van a desempeñar. Los peritos que no van a informar solo sobre cuestiones de hecho clásicas, sino, oiga, ¿cuál es el estándar vigente? Ah, ¿cuál es el estándar vigente? Entonces yo estoy diciendo cuál es la norma. Sí, sí, claro. Yo soy un perito. ¿Soy perito de qué? ¿De derecho o de hecho? No, usted es perito de fuente jurídica dictada por privados, que por lo tanto es hecho. ¿Pero hecho o derecho? Nos damos cuenta que estamos ante un problema, es un decir, lo de problema. Estamos ante un reto del derecho presente y futuro, y es cómo se va desdibujando la idea del derecho como algo que produce el Estado de forma centralizada, es decir, la descentralización del sistema de fuentes, que es un tema que desde luego en Europa ya lo veníamos viendo por distintos motivos, pero que afecta a todo el mundo, es decir, estamos descentralizando las fuentes del derecho. Por lo tanto, esta eximente tiene unas características muy particulares. Yo me he tratado de centrar en este marco conceptual, pero querría subrayar, situar la propia eximente de modelos de prevención en el panorama general de las, que denomino así, eximentes de responsabilidad del ámbito de las personas jurídicas. Porque imaginémonos la situación de aquella persona jurídica que en abstracto, aquella organización empresarial que en abstracto pues sí puede favorecer la comisión de delitos, pero en la que se produzca una neutralización del riesgo por medios distintos de los formalmente establecidos en la ley y en el reglamento de modelos de prevención. Es decir, un empresario dice, yo voy a neutralizar el riesgo, pero lo voy a hacer de esta manera. Eso sí, no voy a cumplir, bueno, no es que lo decida, sencillamente, bueno, opta por una fórmula de afrontar el riesgo que no es la formal procedimental. Yo creo que en estos casos, si se puede acreditar la neutralización del riesgo, aunque no exista formalmente el conjunto de condiciones del modelo de prevención, hay razones
para eximir de responsabilidad. Y voy a tratar de poner un ejemplo muy sencillo, que a lo mejor ustedes me dicen, pero ya lo dice el legislador peruano. Yo no lo he visto, puedo equivocarme naturalmente, en la percepción directa o en la interpretación. Para eso es interesante ver... para eso es interesante ver cómo una especie de plano inclinado de situaciones empresariales, digamos, de intensidad organizativa desorganizativa. Ustedes dirán, ¿qué cosa más rara está diciendo? Vamos a intentar explicarnos. ¿Cuál es el caso peor de una estructura empresarial? Que sea una organización criminal, ¿verdad? Si es una organización criminal, de entrada ya no estamos hablando de responsabilidad de personas jurídicas, ya se sigue el régimen de las organizaciones criminales, eso se disuelve y se acabó. Digamos, peor escenario para una empresa, ser una organización criminal. Vamos bajando. ¿Cuál es el supuesto inferior al de organización criminal? Tanto el derecho peruano como el español le llaman a esto persona jurídica instrumental o instrumentalizada. Es decir, estamos hablando de una persona jurídica que todavía no es una organización criminal, pero va camino de serlo. Porque su facturación empieza a ser más relevante, la facturación ilícita que la lícita. Empieza a tener más actividades ilícitas que las lícitas. Este es un caso de responsabilidad agravada, tanto en el Perú como en España. Bien, pues aquí no hay nada que decir. Organización criminal, por debajo de la organización criminal, persona jurídica, la legislación peruana creo que le llama instrumental, la española le llama instrumentalizada. Puede haber aquí un tema terminológico no especialmente sencillo, pero en fin. Organización criminal, persona jurídica, instrumental. Tercero, una persona jurídica no instrumentalizada en ese sentido de que realiza actividades ilícitas que empiezan a tener en su balance una importancia significativa, pero hablemos persona jurídica sin compliance. Este sería el tercer nivel que me invento, ¿no? Se trata de establecer como una especie de cadencia, una especie de plano inclinado de personas jurídicas. Organización criminal, persona jurídica instrumental. Tercero, persona jurídica sin compliance. Bueno, pues el non-compliance cada vez más se tiende a identificar pues una cuasi organización, es decir, estás aceptando en un contexto, digamos, de altísima probabilidad que aquí pase cualquier cosa porque no haces nada. Cuarto supuesto, una persona jurídica que tiene o bien un compliance insuficiente o incluso no tiene compliance, pero, y aquí es donde quería introducir el supuesto que les mencionaba hace un rato, pero que neutraliza el riesgo de otra manera. Bueno, pues aquí, cuidado, el caso de la persona jurídica sin compliance o con compliance insuficiente, pero que puede afirmar, no que reduce significativamente, porque dirán, entonces tú, como no tienes compliance, pues tú vas a recibir una responsabilidad atenuada. No, yo no estoy alegando que estoy reduciendo significativamente, sino que ex ante yo había excluido razonablemente la posibilidad de que se produjera el resultado lesivo. No tengo compliance, pero razonablemente, y mire usted, estas son mis razones, yo he excluido la posibilidad de que haya un favorecimiento de la comisión de delitos desde la estructura económica empresarial. Bueno, creo que este caso es un caso que merece seria consideración y yo, por razones de pura dogmática general del derecho y del derecho penal en particular, si no hay riesgo ex ante, si ese riesgo está neutralizado, no hay por qué añadir requisitos procedimentales. Los requisitos procedimentales son para la reducción del riesgo, y a eso llamamos riesgo permitido. Si no hay riesgo, no hay nada que permitir. Ese no riesgo no debe generar responsabilidad. Hemos dicho organización criminal, persona jurídica instrumental, persona jurídica sin compliance, persona jurídica con compliance insuficiente o sin compliance, pero que neutraliza el riesgo de otro modo, y aquí llego al objetivo. Persona jurídica sin compliance, pero de muy pequeñas dimensiones. La ventaja de hablar de este caso es que puedo decir, bueno, en España este problema ya está resuelto porque lo ha sentenciado el Tribunal Supremo. Las personas jurídicas de pequeñas dimensiones no responden criminalmente. Y eso me parece una buena solución. Es decir, si Juan, Pedro y Luis
constituyen una, desconozco la terminología comercial, una sociedad de responsabilidad limitada, diría en España, no sé cómo se llama aquí, más o menos igual, una sociedad de responsabilidad limitada, porque tienen un taller, yo qué sé, una ferretería o se dedican a reparar electrodomésticos o vehículos. Ahí no hay ninguna organización que merezca una sanción por favorecimiento de la comisión de delitos de Juan, Pedro o Luis. En su caso lo que habrá es la responsabilidad activa de Juan y omisiva de Pedro, o activa de Juan y Pedro coautoría. Eso es individual. Es decir, para que responda una persona jurídica tiene que haber algo más, un entorno organizativo superior a la codelincuencia. Si hay codelincuencia, el sistema de responsabilidades individuales por acción y por omisión es suficiente. Por lo tanto, ¿qué requiere la responsabilidad de las personas jurídicas? No solo que haya una persona jurídica, sino que haya una estructura económica adicional a la interrelación personal elemental, que da lugar a la codelincuencia, lo que toda la vida hemos llamado codelincuencia, es decir, autoría y participación por acción y por omisión. Tiene que haber ese algo más. Si no lo hay, hacer responsable a la persona jurídica sería un expediente formalista y materialmente insostenible. Por lo tanto, si se da esta situación del taller de nuestros amigos Pedro, Juan y Luis, ahí no hay nada que deba afrontarse mediante la responsabilidad penal de la persona jurídica JPL-SL. No hay nada que afrontar. O sea, bueno, pero es que el legislador no lo ha excluido. Bueno, el que no haya excluido eso, tampoco lo ha hecho el legislador español, no obsta a un expediente que los juristas estamos muy acostumbrados a llevar a cabo, que se llama reducción teleológica. Reducción teleológica. ¿Cuál es el telos, el fin de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Neutralizar favorecimientos organizativos. Si no hay favorecimiento organizativo, no hay nada que deba ser sancionado. Lo otro sería, insisto, un formalismo realmente insoportable propio de la jurisprudencia del mediados del siglo XIX, cuando todavía no se había descubierto siquiera, o por lo menos no se utilizaba, digamos, la institución de la interpretación teleológica. Y ya llegamos con eso al último caso, la persona jurídica de pantalla. La persona jurídica de pantalla obviamente no responde porque es un puro instrumento que utilizamos cuando queremos encubrir una situación económica. Esta es la secuencia, pero quiero volver un segundo al caso de la persona jurídica de pequeñas dimensiones. Como les digo, ya el Tribunal Supremo Español, invitado a pronunciarse sobre esta cuestión, pues ha concluido, lo que no me acuerdo, debería poder citar la sentencia, pero en fin, hay 2 o 3 sentencias en el periodo 19-21 que ya han establecido de forma consolidada que esas personas jurídicas no responden. Bueno, pues ya tenemos que, fíjense, donde aparecía responsabilidad penal de las personas jurídicas o responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, hay que distinguir organizaciones criminales, personas jurídicas instrumentales, sin compliance, con compliance insuficiente, pero que neutralizan el riesgo de otra manera, de pequeñas dimensiones y de pantalla. Ahora ya empezamos a tener, hombre, tenemos un escenario. Pero en fin, me han dicho que termine, y creo que es razonable que termine, y quiero aludir únicamente a un par de cosas más. En el sistema de eximentes de las personas jurídicas hay otras situaciones a las que he dedicado en esto hace un par de años un artículo y tal. Los modelos de detección, es muy interesante observar cómo nos hemos centrado mucho en los modelos de prevención, porque las leyes aluden fundamentalmente a esta cuestión, pero no hemos hablado de forma ordenada de los modelos de detección. Sin embargo, es muy importante y van aflorando por ahí de una manera, ahora no puedo ya a estas alturas a poner muchos ejemplos de la cuestión, pero quiero aludir a una importante cuestión, que son los supuestos de traslado de responsabilidad cuando hay fusiones, escisiones, adquisiciones, es decir, lo que en España llamamos, no sé cómo se llama en Perú, modificaciones estructurales de las sociedades comerciales. ¿Qué ocurre en estos casos? Se ha cometido un delito en el ámbito de la sociedad A. Voy a poner un ejemplo, ya es muy claro, en el Banco Popular, un banco importante en España, en su día, que tenía una clientela familiar importante, ahorro familiar, un banco típico de una estructura no financiera, sino sobre todo basada en el ahorro. Bueno, el Banco Popular empieza a entrar en una situación de crisis y al final el Estado
favorece, el gobierno más bien, favorece que sea adquirido, porque la situación empieza a ser crítica, por el Banco de Santander. El Banco Santander, mejor dicho, ya se llama Banco Santander. Y el Santander adquiere el Popular, lo adquiere por €1, lo cual da cuenta de cuál es la situación financiera del Popular. Muy bien, una vez que el Santander ha adquirido el Popular, ¿qué ocurre? Que se advierte, algún fiscal advirtió, que en el Popular se había cometido un delito. Pues un delito que debía ser algún tipo de fraude, no lo sé. En fin, ya saben que en España tenemos los delitos que generan responsabilidad de las personas jurídicas, muchos, casi todos los patrimoniales y económicos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el fiscal cita como investigado al Banco Santander. Claro, el Banco Santander pues, se tienta a defender y se defiende bien, pero fíjense que aquí, ¿qué podía haber prevenido el Santander? No puede prevenir nada, si el delito en su día se cometió en el Popular, cuando el Popular no tenía nada que ver con el Santander. El Santander se defiende, es una defensa convencional ya en estos casos, en derecho comparado, diciendo, no, es que yo cuando adquirí el Popular apliqué un mecanismo de due diligence y, correcto, no detecté, fíjense que aquí no se trata de prevenir nada, el delito ya se ha cometido hace tiempo, no detecté el delito, no tenía nada que prevenir, pero apliqué un mecanismo razonable de detección, los mismos que utilizan los abogados de fusiones y adquisiciones para ver si hay deudas, en fin, para ver si hay, digamos, situaciones crediticias complejas, bueno, pues lo mismo para delitos. Claro, la pregunta es, ¿esto qué es? Es una figura muy compleja, el traslado de responsabilidad de personas jurídicas es una figura sobre la que discutiremos las próximas décadas. Varios autores en España sostienen que es inconstitucional, en fin, hay todo un lío. Pero lo importante es que el Santander con esa defensa se libró y le alzaron la imputación y se fue del procedimiento que hoy en día sigue en la Audiencia Nacional en España por las cuestiones del Banco Popular. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos hemos centrado mucho, bueno, es lógico porque el legislador nos ha puesto el tema en bandeja, en los modelos de prevención, pero que todo lo que rodea la responsabilidad de las personas jurídicas debemos examinarlo de una manera más completa y nos aparecen pues eso, situaciones en las que no hay riesgo, o lo hemos neutralizado, situaciones de modelos de detección, situaciones de due diligence en modificaciones estructurales, y luego, lo que me interesaba ya para concluir, y les pido disculpas por la extensión, los comportamientos postconsumativos. Yo soy de la opinión de que precisamente porque el fundamento de la responsabilidad de las personas jurídicas es de prevención especial, es decir, se trata de corregir el estado de cosas favorecedor, si una vez cometido el delito se produce la triple coincidencia de reparación, colaboración e implantación ex post facto de un modelo de prevención, ahí no debe haber responsabilidad. Es verdad que ni el legislador peruano ni el español dicen eso, pero me da la impresión de que es muy razonable, y los casos de traslado de responsabilidad lo ponen de relieve de una forma muy clara, es muy razonable que si de forma post-consumativa en la persona jurídica se corrige el estado de cosas defectuoso, en un sistema que para mí, es verdad que ahí ya no tenemos consenso, en un sistema que en mi concepto, desde luego, es fundamentalmente orientado a la prevención especial, es decir, a la corrección del estado defectuoso, ahí, cuando hay reparación, colaboración e implantación ex post de un modelo de prevención, ahí no debería haber responsabilidad penal. Y es muy razonable que si hay tres atenuantes importantes, cada una de ellas, alguna de ellas se puede apreciar de forma muy cualificada, si hay tres, realmente el resto de hipotética responsabilidad, incluso para quien piense que aquí estamos hablando de una culpabilidad o algo así en sentido fuerte, la verdad es que las razones para mantener esa responsabilidad son muy pocas. En fin, con esto doy fin a esta, digamos, presentación de cuestiones, obviamente únicamente con el ánimo de haber suscitado su interés y obviamente... Bueno, pues si les parece vamos a departir en esta segunda ponencia, en esta segunda parte de la sesión. Vamos a hablar de algunos problemas, porque no es imposible aludir a todos,
de la institución del riesgo permitido en el derecho penal económico de la empresa, que, bueno, pues luego quizás salga a colación, es un tema al que he dedicado un libro hace poco publicado en España, pues no sé si en noviembre o diciembre de 2022. Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de riesgo permitido en derecho penal y en particular en derecho penal económico, tenemos que distinguir planos diversos, de la mayoría de los cuales pues es imposible ocuparse en esta sesión, porque hay que elegir. Hay un plano, de alguna manera ya lo he comentado parcialmente en la primera parte de la sesión, hay un plano estrictamente de filosofía política, que consiste en determinar bueno, pues qué riesgos se permiten, qué riesgos se prohíben y quién soporta los riesgos. Aquí la política ambiental, la política financiera, la política de seguridad de los productos, todo eso son riesgos permitidos. Es decir, si un determinado producto se permite su comercialización con tales aditivos, con tales conservantes, colorantes o sin ellos, pues eso es una cuestión política, es una cuestión de filosofía política, de teoría del Estado y en última instancia, como decíamos hace un rato, de la discusión política cotidiana en los parlamentos y luego la política de los ministerios del Poder Ejecutivo. Obviamente eso no es siquiera una razonable ocupación de un penalista, pero hay que tenerlo presente. Y la mayor discusión sobre el riesgo permitido, yo creo que a veces los penalistas obsesionados por pensar que el riesgo permitido es una cosa nuestra, aunque no es así, el riesgo permitido nosotros lo tomamos prestado, por decirlo de alguna manera, lo traemos del derecho administrativo, que es realmente el lugar sistemático de los riesgos permitidos, nosotros lo traemos y decimos, bueno, si ese riesgo está permitido, ¿qué pasa en derecho penal? Pero el problema del riesgo permitido, el problema de las políticas del riesgo, no es un problema penal, es un problema de derecho público, del derecho público, de la teoría del Estado, de la Constitución y de la legislación administrativa. Obviamente de eso no podríamos hablar, sería otra discusión, y es importante, en realidad esa es la gran pregunta del riesgo, es esa, ¿qué se permite, qué se prohíbe? Seguimos un criterio de precaución, como el que suele seguir pues, en materia de alimentos y de medicamentos la Unión Europea, o seguimos un criterio no de precaución, sino más liberal, de admitir posibles riesgos futuros, como hace Estados Unidos. Bueno, política de riesgo a la europea o política de riesgo a los Estados Unidos. Un gran tema, pero no es nuestro tema de los penalistas. Lo mismo de teoría del Estado, de teoría de la norma, es un tema muy interesante, cómo se asocia la permisión de riesgos a una determinada técnica que va cambiando, luego eso sí que me gustaría comentarlo. Es decir, es que no se permitían riesgos antes del siglo XIX, porque usted ha dicho que antes, hablando de las personas jurídicas, usted ha dicho que los riesgos permitidos, o el concepto de riesgo permitido, tiene que ver con la industrialización, tiene que ver con el modelo de desarrollo que se empieza a implantar en todo el mundo, pero sobre todo en Europa y en Estados Unidos, bueno, en Alemania, Imperio Británico y Estados Unidos a finales del siglo XIX. ¿Es que antes no se permitían riesgos? Una gran pregunta. Sí, claro, había riesgos permitidos y prohibidos. Lo que no se había implantado es la técnica específica de la permisión de riesgos, que es la regulación administrativa. Había estándares. Si el estándar del buen padre de familia, el estándar del diligente administrador, todo eso son estándares en cuya virtud se separaba lo permitido y lo prohibido. Quien se comportaba conforme al estándar del buen padre de familia o el administrador diligente y fiel, pues actuaba de forma permitida, y quien no, no. ¿Pero qué cambia? Bueno, lo que cambia es un sistema de regulación. A partir de ahora diremos claramente qué está permitido y qué está prohibido. Lo vamos a decir además con disposiciones administrativas generales e incluso con licencias, autorizaciones y permisos. Eso no empieza a darse de forma sistemática hasta finales del siglo XIX. Y eso es un elemento del concepto de riesgo permitido. Pero tampoco vamos a hablar así detalladamente de eso. Claro, ¿a nosotros qué nos afecta? A nosotros nos afecta la teoría del delito, lógicamente, qué papel desempeña la teoría del delito, en la teoría del delito el concepto de riesgo permitido y sobre todo cómo operan los jueces
a propósito de los riesgos permitidos. ¿Cuál es la aplicación que tienen que hacer los jueces de este concepto? Claro, un poco el criterio rector del libro, que luego quizá comentamos un momento, el criterio rector era identificar exactamente qué era lo peculiar del riesgo permitido cuando lo traemos hacia el derecho penal. ¿Y por qué era ese empeño? ¿A qué se debía ese empeño? Es que no se había hablado de riesgos permitidos durante el siglo XX en derecho penal. Sí, se había hablado incluso demasiado. Ese era el problema. El problema es que, a pesar de que a finales del siglo XIX los penalistas alemanes tenían muy claro lo que era el riesgo permitido, y estoy hablando de los grandes clásicos, Binding, von Baer, Mayer, en fin, los grandes autores de finales del siglo XIX tenían muy claro, más que nada porque se lo inventaron ellos el concepto, tenían muy claro que el riesgo permitido tenía que ver con las actividades industriales, con las actividades mineras, con las actividades ferroviarias, en fin, con ese mundo que ellos empezaban a contemplar y decían, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué ocurrió durante el siglo XX? Durante el siglo XX el riesgo permitido se lleva a la teoría del delito de forma indiferenciada y se viene a decir de alguna manera que el riesgo permitido es todo riesgo penalmente atípico, o viceversa, que todo riesgo penalmente atípico es un riesgo permitido. ¿Eso a qué conduce? Eso se ve muy claro paradigmáticamente en la obra de Jacobs, en la que prácticamente todos son riesgos permitidos. Pero justo, digamos, mi pretensión era la contraria, era buscar qué es lo específico del riesgo permitido frente a todas las demás figuras de exclusión de la tipicidad en derecho penal. En particular, cómo se diferenciaba entre el riesgo permitido y la adecuación social, que era un tema que desde la obra de Welsel en los años 30 del siglo XX estaba todo mezclado. Welsel dice que el riesgo permitido es una variante de adecuación social y no distingue. Su obra es importantísima en ese punto, porque él maneja los dos conceptos, se inventa el concepto de adecuación social, es un invento, una creación de Welsel en el año 1939. El concepto de riesgo permitido era anterior, pero es igual. Welsel parte de esa unificación. Y al mismo tiempo, pues veníamos diciendo, bueno, pues si no hay peligro, riesgo permitido. Si estoy utilizando un riesgo general de la vida, le digo a mi primo que suba en un avión, aunque en realidad lo que estoy deseando es que el avión se estrelle o que el tren se estrelle, riesgo permitido. Consentimiento en los deportes, riesgo permitido. Todo eran riesgos permitidos. Entonces, claro, eso es inmanejable. Y esa fue, de alguna manera, la idea que me llevó a pensar, esto no puede ser, vamos a intentar establecer qué es lo propio del riesgo permitido, cómo se maneja, y por lo tanto intentar hacer una teoría general del riesgo permitido con aplicación singular al derecho penal económico. ¿Eso qué supone? En primer lugar, la adecuación social no tiene nada que ver con el riesgo permitido. No tiene nada que ver. La adecuación social es una institución a través de la cual el derecho penal mira hacia la sociedad y dice, ¿tú qué crees que está permitido? Y la sociedad se lo dice mediante su propio comportamiento. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que el llevar una cosa, los varones, quiero decir, el llevar una cosa aquí colgando y otra, y otra, y otra, y otra, eso está permitido. Te digo yo, sociedad, bueno, me estás diciendo que eso es socialmente adecuado, que os parece bien llevar piercings, que os parece bien hacer los tatuajes terroríficos, digo yo terroríficos, pero son muy bonitos, ¿os parece bien? Pues entonces el derecho penal no prohíbe eso. ¿Por qué? Porque el derecho penal no puede prohibir lo que es socialmente adecuado. Se estrella, Welsel lo decía de una forma más bonita, decía, aquellas conductas que en el discurrir de la historia y de la vida, en fin, plantaba la vida como una especie de río, ¿no? Que es una metáfora bastante común, ¿no? Desde Jorge Manrique, por lo menos. Bueno, entonces decía, bueno, si eso la gente lo ve normal, pues evidentemente cuando las faldas femeninas tenían que llegar hasta los talones, pues podía ser una exhibición deshonesta enseñar los tobillos, claro. Ahora, desde el momento que cambia la moda, pues el derecho penal no puede considerar enseñar los tobillos, no lo puede considerar una exhibición deshonesta. Era en eso en lo que estaba pensando Welsel. Welsel pensaba en caminos muy lentos que con el devenir de la historia, pues le dicen al derecho penal, tú tienes que interpretar este elemento valorativo, lo tienes que interpretar conforme a la sociedad. En realidad la adecuación social es una especie de interpretación sociológica. Si entendemos, no sé qué concepto hay de interpretación sociológica en el Perú, pero en el Código Civil Español, que no es del siglo XX ni del XXI, sino del XIX, pues en uno de los artículos del título preliminar dice las leyes han de ser interpretadas conforme a la realidad social. Bueno, pues esa idea, que
A Belsen le habría gustado, y el Código Civil es anterior, aunque es verdad que el título preliminar es un poquito posterior. Bueno, pues esa es la adecuación social. La adecuación social es la incorporación al sistema del derecho penal de la opinión, yo lo denomino así, me ha dado por ahí, opinio iuris libertatis. Es decir, cuando la gente hace una cosa, a saber, tatuajes, incluso a los niños pequeños, en fin, tatuajes, piercings, no sé qué, y la gente piensa que eso está bien, hombre, pues de entrada el derecho penal, salvo que sea una cosa que digamos hay que convocar un referéndum o hay que cambiar la Constitución, de entrada el derecho penal tiende a hacerlo. Y la verdad es que no hay denuncias por lesiones a menores por ponerles un piercing. No las hay. Es decir, hay algo. Ahora, ¿eso quiere decir que esté claro lo que es adecuación social, lo que es socialmente adecuado? No, no está nada claro. Es un concepto muy, y los autores lo han criticado por eso, es un concepto gris, y en sociedades en las que la evolución es lenta, pues todavía vas viendo, por ahí van los tiros, ¿no? Por ahí van las cosas. Pero en sociedades de evolución muy rápida, y en sociedades de evolución, digamos, plural, la realidad europea en este caso es ya un poema, pues claro, es muy difícil determinar concretamente qué es socialmente adecuado y qué no lo es. En este momento tenemos un gran tema, bueno, no solo Europa, todo el mundo, los límites de la cirugía estética, llamada estética, es decir, la transformación animalista, no sé si les suena, pero es una de las disforias que hay. Es decir, yo quiero convertirme en un reptil, y le voy al médico a que me vaya haciendo amputaciones de brazos y piernas y me vaya haciendo injertos para parecerme lo más posible a un reptil. Si lo buscan en internet lo tienen clarísimo. Bueno, esto es socialmente adecuado, es un problema sencillamente de consentimiento. ¿Cómo gestionamos este tipo de cosas raras, realmente raras, pero que están pasando todos los días en todas partes, ¿no? Bueno, y tenemos la cirugía de cambio de sexo, en fin, o de cambio de apariencia sexual, mejor dicho. En fin, por lo tanto, el concepto de lo socialmente adecuado, los requisitos y todo esto, es todo un mundo. Ahora bien, no tiene nada que ver con el riesgo permitido. En la adecuación social, el derecho penal mira a la calle. ¿Qué está pasando? Trata de sacar denominador común y entonces dice, bueno, pues esto no lo puedo prohibir porque no puedo ir contra los signos de los tiempos que se manifiestan de esa manera, de una forma espontánea. Cambios de modas en la vestimenta, cambio de modas, pues eso, en los adminículos que uno lleva, en orejas, narices, lengua, ombligo, yo qué sé, y eso, y dibujos que uno lleva por todo el cuerpo y demás cosas. Bien, por lo tanto, fuera la adecuación social, que es un mundo muy delicado, muy complejo, pero bueno, que es un mundo. Fuera otros criterios, bueno, la mayor parte de las conductas ilícitas no son penales, es decir, la mayor parte de los ilícitos no son típicos. Hay sanciones administrativas de todo tipo y condición. Bueno, ese es otro mundo. Hay otros riesgos que no son socialmente adecuados, no están tampoco permitidos en sentido estricto, al contrario, son ilícitos y sin embargo son atípicos. Es más, la mayoría de los ilícitos, el 90 y muchísimos % de los ilícitos, no son penalmente relevantes. Es decir, son riesgos ilícitos, pero atípicos. Por lo tanto, ya tenemos unos riesgos que son socialmente adecuados. Otros riesgos que son riesgos ilícitos, es decir, prohibidos, pero no prohibidos bajo pena, no típicos. ¿Dónde están entonces los riesgos permitidos? Pues ni en un lado ni en el otro, hay en medio. ¿Qué son los riesgos permitidos? Riesgos permitidos. ¿Y quién los permite? El derecho. ¿Qué derecho? Pues el derecho que permite las cosas, el derecho privado y el derecho público. Como se ha dicho, digamos, por voces mucho más autorizadas que la mía, las posiciones jurídicas no las define el derecho penal. Las posiciones jurídicas las define el derecho privado, tradicionalmente, el derecho privado, derecho civil, el derecho de las personas, y luego, además, el derecho público, porque ahora todo es público. Es decir, incluso el derecho privado, el derecho de sociedades comerciales, que va haciendo cada vez más, incorporando elementos públicos. Bueno, pues mi posición es que el riesgo permitido, es una institución básicamente del derecho público, aunque se podría decir que en algunos ámbitos también lo es del derecho privado, pero que la permisión y prohibición son básicamente cuestiones del derecho público. Y desde luego en las sociedades actuales del siglo XXI, donde hay derecho público por todas partes, eso es derecho público. Por lo tanto, ¿qué hace el derecho penal?
¿Cuál es el problema del riesgo permitido en relación con el derecho penal? Cuando el derecho penal mira al derecho público, es decir, mira a ese otro sector del ordenamiento jurídico de una importancia capital en las sociedades modernas. El derecho público es el derecho por antonomasia. A veces los penalistas decían, el penal, y a lo que no es penal tenemos la soberbia de llamarlo derecho extrapenal. Es muy divertido esto, claro, si te oye un administrativista dice, o sea, que el penal y el resto es extrapenal. Se define por exclusión. O sea, el derecho civil es extrapenal y el derecho público es extrapenal. Hombre, no. Digamos, el que se singulariza es el penal, que está ahí en una esquinita. Gracias a Dios, está en una esquinita. Es decir, lo importante, esto yo lo digo así, en el fondo siempre pienso en mi discípulo Robles, que siempre piensa que lo importante es el penal y lo demás da igual. Hombre, no. No, lo importante es el derecho público. Eso es lo importante en una sociedad. La que marca, ¿el derecho penal es libertad? No, las libertades las marca el derecho público, porque dice lo que está prohibido y lo que está permitido. Y el derecho penal te dice de lo que está prohibido a lo que se le va a imponer una pena. De lo que está prohibido, una pena. Es decir, por lo tanto, el riesgo permitido, el derecho penal mira al derecho público y recibe una entrada de permisiones. Y la gran pregunta del derecho penal es ¿qué hacemos con las permisiones del derecho público? Y así de claro, ¿qué es el riesgo permitido? El riesgo permitido tematiza qué debe hacer un juez penal. Bueno, primero el legislador penal y luego los jueces penales cuando reciben del derecho público permisos. Primero permisos a través de disposiciones generales, un reglamento. Esto está permitido. O ni leyes ni reglamentos, ya, mucho más en concreto, licencias, autorizaciones, permisos. ¿Qué hace el derecho penal con eso? Dos posiciones. Primera, me da igual. El derecho público dirá lo que quiera. Yo diré lo que me pretendo perseguir, y además con pena, y lo que no. Eso se llama la posición de la autonomía del derecho penal. O la orientación material teleológica, decían algunos así como con más. La otra no. La otra dice, cuidado, cuando el derecho público, que es el importante, de verdad, permite algo, hay que tenerlo muy en cuenta. Eso ya algunos lo llaman la doctrina de la accesoriedad o la dependencia del derecho penal. Es decir, estamos hablando de eso, de algo muy importante en cualquier sociedad. Y es que el que define lo prohibido y lo permitido son las leyes, reglamentos, disposiciones inferiores y actos administrativos de autorización, licencia, etc. Esa es la columna vertebral del sistema. Entonces nosotros tenemos que decir qué hacemos. ¿Qué hacemos con los riesgos permitidos formalmente ya por el derecho público? ¿Cuándo se planteó este problema en serio, aunque digamos que la teorización del problema tarda? Esto se plantea seriamente de nuevo en el momento de la industrialización, porque hay que empezar, no el derecho penal, el que tiene que empezar a tomar decisiones es el Ministerio de Transportes, es el Ministerio, no sé, los que hubiera en la Prusia, yo me siento por razones obvias más cercano a Prusia que al Imperio Británico, pero me cuesta menos imaginarme lo que podía tener en la cabeza Bismarck que lo que tendría en la cabeza el Prime Minister correspondiente del Imperio. Pero es eso, es el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Industria. Esos eran los que decían, bueno, a ver, ¿qué permitimos, qué prohibimos? ¿Y qué condiciones? De entrada poquitas, porque decía Binding, hombre, ¿quién va a invertir si enseguida te van a hacer responsable de cualquier cosa? O sea, Binding era un teórico del capitalismo, ¿no? Al final. Bueno, en los ministerios empiezan a dictar reglas. ¿Por qué? ¿Por qué esta obsesión que estoy intentando manifestar por la vinculación entre riesgo permitido y reglas administrativas? Imaginémonos que yo soy un empresario industrial y estoy en 1880. Y yo digo, bueno, a ver, pero ¿esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Me dirijo al derecho penal de entrada, ¿eh? ¿Esto lo voy a poder hacer o no? Y dice, bueno, a ver, pues tienes que respetar los estándares, tienes que respetar el criterio, bueno, de la diligencia debida. Sí, ya. ¿Y quién va a decir eso? Si lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo. No, mira, eso lo va a decir un juez cuando haya un caso y tengas un resultado lesivo, unas lesiones, unos daños patrimoniales o lo que sea, el juez penal, cuando juzgue, dirá si tú has cumplido o no con el estándar de diligencia. Yo digo, hombre, ¿y no me lo podría hacer antes? Porque a mí lo que me gustaría es saberlo ya ahora. Si me lo dice con claridad ahora,
yo me adaptaré. No, no, los jueces lo dicen a posteriori en las sentencias y eso va dando lugar a que poco a poco sepamos lo que son la culpa, la imprudencia. No me convence, no me gusta. Yo quiero saberlo ahora, porque tengo que planificar mi industria, ¿no? Muy bien. Entonces, no. Hasta que al final alguien dice, no, mejor a este señor, a estos señores, vamos a darles reglas que tienen que cumplir ahora, ex ante, y si las cumplen, luego no les haremos responsables por lo que pase. De entrada, que se adapten a las reglas. Esta idea de regulación, de seguridad, de saber a qué atenerme, no teniendo que esperar a lo que el juez diga ex post, sobre si yo he cumplido ex ante con mi deber de diligencia o no, esa es la clave de la regulación administrativa de los riesgos. Dar seguridad a los que operan en sectores de riesgo y, de paso, hombre, también dar seguridad, aunque en aquel momento eso no preocupaba tanto, a los que pueden verse afectados por esos riesgos. Seguridad. Pues eso es lo que ocurre a finales del siglo XIX. El derecho público empieza a entrar de forma masiva estableciendo reglas. Muy bien, entonces la pregunta vuelve a aparecer. Y el derecho penal, una vez que el Ministerio de Transportes, de conformidad con la ley, de conformidad con la Constitución, claro, respetando la pirámide jerárquica, una vez que el Ministerio de Transportes ha dicho esto está permitido, puede venir un juez penal y decir, pues a pesar de que el Ministerio de Transportes dijo que eso estaba permitido, a pesar de que el Ministerio de Industria dijo que eso está permitido, ahora yo te voy a condenar. Y entonces nuestro empresario dirá, hombre, pues qué juerga, ¿no? Qué divertido. Menuda coherencia del sistema. ¿No dicen ustedes los juristas que hay unidad y ausencia de contradicción en el sistema jurídico? A mí eso me suena. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Transportes me permita y el juez penal me condene? Este es el problema del riesgo permitido, ni más ni menos. Unidad del ordenamiento jurídico, ausencia de contradicciones o cada sector opera por su cuenta y hace lo que le parece. ¿Cómo se concreta el riesgo permitido? He dicho hace un rato, bueno, pues Constitución, leyes, reglamentos, disposiciones inferiores, actos administrativos. Esta es la pirámide jerárquica de disposiciones generales y disposiciones singulares de aplicación de las disposiciones generales. Claro, pero si todo fuera así de claro, pues a lo mejor no había tantos problemas. Pero es que no está tan claro, porque ¿qué ocurre cuando la disposición de rango inferior vulnera o no es adecuada a la superior? Bueno, está muy claro, vulnera el principio de jerarquía normativa, por lo tanto, aunque una autoridad del Ministerio de Transportes te haya dado una licencia para hacer esto, como esa licencia es nula porque vulnera el reglamento correspondiente, no es aplicable. Eso no es un riesgo permitido, a pesar de que tengas una autorización. ¿Por qué? Porque la autorización es nula, porque vulnera disposiciones generales. Bien, bueno, podemos aceptar. Pero ya veremos que aquí podemos tener un problema. ¿Qué hacemos con las autorizaciones nulas? Porque yo tengo mi licencia. Ya, pero es que la licencia es contraria. Bueno, haberlo dicho antes, ¿no? Pero no es solo eso. Es decir, es que, ¿qué ocurre cuando, y esto es normal en el mundo de la técnica, de la tecnología, de la industria, qué ocurre cuando el derecho administrativo sigue su vida, que la va siguiendo, pues derogamos el reglamento de hace no sé cuánto, derogamos, modificamos, y la vida económica, la vida industrial, la vida tecnológica, sigue su curso. ¿Y qué dicen? Bueno, esta técnica está obsoleta, esto ya no lo hacemos así, estos tornillos se rompían por ese lugar y ahora ya hemos modificado el estándar de fabricación de tornillos, han de ser más grandes y con la espiral no sé qué, y ahora resulta que los airbags que antes estaban autorizados ya no me parece que deberían, porque de vez en cuando, si pillan según de qué manera, te rompen una costilla, y los depósitos de gasolina instalados aquí o allá favorecen la producción de incendios en los vehículos. Es decir, la cosa no es tan sencilla precisamente porque el sistema jerárquico de fuentes del derecho administrativo sigue un ritmo, la vida técnica, industrial sigue otro ritmo, y a veces, y esto ha sucedido en la segunda mitad del siglo XX ya de una forma clarísima, el legislador administrativo dice, yo no puedo
adaptarme al ritmo de evolución de las técnicas, de los criterios mejores y peores. ¿Y qué hago? Remitir directamente, según el estado de la ciencia y de la técnica. Es decir, la mejor técnica posible. Claro, entonces empezamos a ver que no solo es el devenir formal del derecho administrativo, sino que también está el devenir de la técnica tal y como la van pactando, y vuelve a aparecer el problema de las fuentes privadas, la van pactando las industrias. La norma DIN, yo tardé mucho tiempo en entender lo que era la norma DIN. Bueno, la norma DIN es el acuerdo de la industria alemana sobre tal tema, que va desde el tamaño del papel hasta los tornillos, hasta las instalaciones siderometalúrgicas. ¿Qué son las normas DIN? Acuerdos privados. ¿Tienen relevancia las normas DIN? Vaya si tienen importancia en la vida práctica, no solo de Alemania, sino de medio mundo que acoge las normas DIN. ¿Y qué ocurre cuando la norma técnica, cuando el criterio técnico de cómo debe hacerse algo, o cuando el uso de cómo se realiza una determinada actividad divergen de cómo el derecho administrativo lo va estableciendo? ¿Por qué? Porque el derecho administrativo renquea, porque incluso el ministerio más activo resulta que no logra seguir el ritmo de las empresas que van produciendo, que tienen sus investigaciones, que pactan, vamos a hacer esto así o asá. Este es otro problema. Es decir, que el problema no es solo el hecho de que el derecho penal mira hacia afuera y mira al derecho público, sino que el derecho público contemporáneo tiene una cierta perplejidad. ¿Por qué no llega? No sigue el ritmo. Como dice un ilustre colega administrativista en España, Esteve Pardo, que para mí, sinceramente, es la mayor autoridad en materia de riesgo, técnica y derecho, dice: quienes más sabían de riesgos hace 100 años eran los funcionarios de los ministerios. Por eso estaban ahí. Eran los que más sabían de riesgos. Ahora, evidentemente, no tienen ni idea de cuáles son los riesgos. ¿Por qué? Porque quienes saben de riesgos son los departamentos de I+D de las empresas. Cualquier científico, tecnólogo, ingeniero de un departamento de I+D de cualquier empresa sabe 10 veces, por no decir más, 100 que el funcionario de turno. Entonces, la perplejidad del derecho administrativo ante lo que está pasando, no llego, y esta técnica de análisis, y esto se fabrica así, y esto cómo lo hacemos, y cuáles son las disposiciones, claro, le llega al penal. Y el penal dice: ¿cómo resuelvo las contradicciones entre la norma, el reglamento, el acto administrativo, en fin, las disposiciones inferiores? ¿Cómo resuelvo las contradicciones, si las hay, que hay que decir, las hay, entre el estado de la norma administrativa y el estado de la ciencia y de la técnica? Bueno, pues en realidad este es el mayor de los problemas que tiene el derecho penal. Tiene dos opciones. Primera, deferencia al derecho público formal. ¿Por qué? Porque es el que tiene la legitimidad democrática por las leyes y la legitimidad, llamémosle, burocrático-gubernativa por los reglamentos y disposiciones inferiores. O mirar también al desarrollo de la técnica, la legitimación por el conocimiento, diríamos así, por el conocimiento científico, tecnológico, etc. ¿Con qué se queda? ¿Se mira hacia la permisión formal del derecho administrativo o mira hacia el estado de la técnica? Pues la realidad es que aquí entra un tercer ingrediente del problema, que es el principio de legalidad. Depende cómo estén redactadas las leyes penales. ¿Y qué técnicas utiliza el derecho penal? Yo les llamo a esto, ¿qué técnicas de apertura tiene el derecho penal frente a los riesgos permitidos por el derecho público y o no permitidos por el estado de la ciencia y de la técnica? ¿Qué técnicas tiene? Pues tiene varias. La primera, tipos cerrados. Los tipos cerrados son la técnica básica de los delitos duros. El homicidio doloso, las lesiones dolosas, por poner los ejemplos clave. Luego tiene tipos abiertos. Tipos abiertos son los tipos con elementos normativos. Para empezar, la imprudencia. Los delitos culposos
son tipos abiertos, porque hay que rellenarlos con qué es lo imprudente. Y luego toda clase de elementos normativos más calificados, el que indebidamente hiciera esto, lo otro, en fin. Y finalmente las leyes penales en blanco, que son la forma más, digamos, entregada del derecho penal al ordenamiento extrapenal, diríamos, al derecho público, en definitiva. El que solo comete el delito si lo hace infringiendo leyes, reglamentos, o lo hace sin autorización, o lo hace contraviniendo. En función de cuál sea la técnica que el legislador penal haya elegido de apertura o cierre con respecto al derecho público o con respecto al estado de la técnica, pues el derecho penal, el juez, en definitiva, que tiene que aplicar esas leyes, esos tipos de delito, diríamos de forma más técnica, pues el juez se ve más constreñido o menos en su actitud de mayor o menor deferencia con respecto al derecho público, legal, reglamentario o de disposiciones inferiores. Claro, si el legislador dice que comete el delito X el que, infringiendo leyes y reglamentos protectores de no sé qué actividad, realiza tal conducta, ahí el juez penal no tiene otra que abrirse a lo que diga el derecho administrativo. Y si el derecho administrativo permite, es muy difícil decir que el juez penal prohíbe. Ahora, si la autorización, pues ¿hay autorización o no la hay? Es decir, la apertura, hay la deferencia por principio de legalidad, la deferencia del derecho penal con respecto a las permisiones formales construidas en el derecho público es total. Ahora, el que imprudentemente, gran pregunta que se ha planteado la doctrina ya con cierta reiteración, ¿qué ocurre? ¿Se puede afirmar que obra imprudentemente quien cumple la normativa administrativa vigente en el momento en el que actúa? Esta es una gran pregunta y la respuesta no es fácil, porque uno podría decir, bueno, a ver, si el legislador y el ministro, el ministerio han dictado estas normas, oye, pues yo cumpliéndolas no puedo actuar de forma imprudente a efectos penales. Y la otra posición diría, bueno, pero vamos a ver, ¿y si resulta que esa disposición hace 35 años que no se modifica? Es decir, es absolutamente obsoleta, y resulta que en cambio el estado actual de la ciencia y de la técnica dice lo contrario que lo que decía esa permisión administrativa absolutamente obsoleta. ¿Se puede decir que quien obra conforme a esa disposición, siendo perfectamente, digamos, de común conocimiento que en el sector las cosas hay que hacerlas de esta manera y no como dice la norma administrativa en cuestión, no actúe imprudentemente? Yo creo que aquí hay que andarse con mucho cuidado y hay que distinguir entre imprudencia objetiva, imprudencia personal, etcétera, pero lo que está claro es que la respuesta no es tan automática como en el caso de las leyes penales en blanco. Es decir, cuando el derecho penal, cuando el legislador penal legisla de una forma no tan vinculada al derecho administrativo, el juez tiene algún margen de maniobra. Y hay un caso muy importante en la historia de España, historia punitiva de España, en el que unos médicos, un hospital, pues cumpliendo la normativa, en aquel caso la normativa catalana por la Comunidad Autónoma de Cataluña, era competente en materia sanitaria, cumpliendo la normativa sobre análisis de sangre, sobre reactivos aplicables a la sangre en un determinado contexto, era el virus del SIDA, cumpliendo esa normativa, no llevaron a cabo los análisis que se tenían que manifiestamente realizar según el estado de la ciencia en todas las revistas médicas del mundo. Pregunta, ¿obraron imprudentemente o no? Hombre, está claro que no infringieron leyes y reglamentos, por lo tanto no cometieron un delito de expedición de hemoderivados incumpliendo las leyes, las cumplieron, pero no obraron imprudentemente cuando hicieron caso omiso de todas las revistas médicas mundiales, y eso sí, se atuvieron a lo que establecía el departamento en cuestión de Sanidad del Gobierno de Cataluña. El Tribunal Supremo dijo que habían obrado imprudentemente. Es decir, en la medida en que el principio de legalidad no le conducía a dar automática
relevancia en derecho penal al permiso administrativo, insisto, obsoleto, pues concluyó que estos sí habían actuado imprudentemente y cometieron lesiones y homicidios por imprudencia, al no practicar esos análisis. Es decir, que no podemos llevar a cabo una interpretación general para todas las disposiciones jurídico-penales. Lo del Tribunal Supremo se puede matizar, pero bueno, quiero decir que es una solución razonable, decir, no, pues mire, en este caso, como el principio de legalidad no me obliga y yo constato que la normativa administrativa es actualmente irracional, es decir, no se puede sostener, no le voy a usted a amparar por esta disposición que ha decaído. Si tuviéramos una ley penal en blanco, el Tribunal Supremo jamás habría podido decir lo mismo. En definitiva, cuando hacemos la pregunta, lo permitido administrativamente, ¿puede ser sancionado con pena? ¿Puede ser punible? Lo permitido administrativamente, quiere decir, por regla general, no se puede. Por unidad del ordenamiento jurídico, por ausencia de contradicciones, por subsidiariedad del derecho penal, no se puede. Ahora bien, nunca se puede, hay que decir, cuidado, depende de la técnica legislativa, depende de si la disposición administrativa formalmente vigente se puede sostener racionalmente como una respuesta adecuada al estado de cosas existente. Es decir, cuando podemos afirmar que el legislador administrativo hace tiempo que perdió el ritmo de los tiempos, lo único que impide que el juez penal condene en un caso de permisión administrativa es que el principio de legalidad lo impida. Y muchas veces lo impide, en concreto, en las leyes penales en blanco, lo impide. Eso produce insatisfacción a un sector de la doctrina, pero es absolutamente imposible de sostener en términos opuestos. Claro, entonces, la pregunta es, ¿y qué se puede hacer cuando en un Estado, por la razón que sea, se están permitiendo administrativamente conductas gravísimas de peligro, conductas gravísimas de peligro para bienes personales, para la vida y la salud de las personas? Se están permitiendo administrativamente. Bueno, pues si no hay solución en el ámbito nacional, ¿en Europa qué ha ocurrido? Pues que los afectados han ido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con base en el derecho fundamental a la vida, ha condenado a aquellos países cuyas disposiciones permisivas de riesgos eran tan amplias que permitían puestas en peligro concretas y prolongadas en el tiempo para bienes jurídicos individuales. El caso más sonado, porque ha habido ya, creo que 3 condenas y más, que probablemente habrá, es Italia. Italia tenía un sistema, bueno, tenía y no sé si sigue teniendo, un sistema de permisiones industriales absolutamente, digamos, obsoleto. ¿Eso qué produjo? Produjo gravísimas afectaciones de la salud de los trabajadores por el polvo de amianto. Muertes constantes vinculadas razonablemente con el amianto, sin que el legislador administrativo italiano tomara cartas en el asunto. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Como digo, pues que reiteradamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que el legislador italiano había vulnerado el convenio. Había vulnerado el convenio poniendo en peligro concreto y grave bienes personales, permitiendo, digamos, la puesta en peligro concreta y grave de bienes personales. Yo creo que aquí es fundamentalmente donde tenemos que tener cuidado. Es decir, si el principio de legalidad en un determinado país, combinado con las fuentes administrativas, permite riesgos concretos para la vida y la salud de las personas, ahí tenemos que recapacitar. Puede que el principio de legalidad impida condenas, pero en ese caso tenemos un problema en el ordenamiento jurídico nacional y hay que ver cómo se afronta, porque lo que no es posible es que esté permitido, insisto, poner en peligro concreto, inminente y grave la vida y la salud de las personas. Claro, así las cosas, lo que está claro es que por regla general se puede afirmar de una forma taxativa,
amplia que los tribunales penales le deben deferencia a los permisos administrativos. Es decir, que por regla general la conducta permitida administrativamente no puede ser punible. Que en algunos casos, además, la única opción sería la reforma legal. En las leyes penales en blanco no hay otra alternativa. Pero que si el legislador adopta una técnica no tan, digamos, que no constriñe con la misma medida en que lo hace la ley penal en blanco, y nos encontramos ante un caso en el que la legislación administrativa no protege suficientemente, entonces el juez al que el ordenamiento jurídico legal penal habilita para adoptar otra solución, el juez puede tomar en consideración, naturalmente no su voluntad, sino que el estado de cosas de la ciencia y de la técnica. El estado de cosas de la ciencia y de la técnica al que el derecho administrativo, en la mayor parte de las últimas disposiciones que se dictan en todos los países, remite ante la inseguridad de que esté en condiciones de determinar por sí solo, sin remitir, lo que debe hacer. Bien, y en esta situación, un tanto desconcertante para algunos, ¿qué pueden o cuál es el problema del gerente general de una empresa? Bueno, yo a estos efectos he tratado de sentar las premisas de una distinción que no he desarrollado, la verdad, pero que me parece que sí que es importante. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en derecho penal decíamos, fulano actúa en riesgo permitido, mengano actúa en riesgo permitido. Creo que esta expresión es demasiado ambigua y que hay que distinguir dos casos distintos. El caso de quien gestiona un espacio de riesgo permitido y el caso de quien actúa en un espacio de riesgo permitido cuya gestión tiene encomendado otro. Son dos casos distintos. Si yo gestiono el espacio de riesgo permitido, a mí es al que le concierne determinar qué condiciones tiene impuestas el riesgo permitido y cumplirlas. Si gestiono un espacio de riesgo permitido, me toca a mí identificar las condiciones del riesgo permitido en la normativa correspondiente o en el estado de la ciencia y de la técnica y cumplirlas. Si yo actúo en un espacio de riesgo permitido cuya gestión no me compete, entonces yo lo que tengo que hacer es actuar en los términos, que en derecho penal se suele decir, del riesgo general de la vida. Yo tengo que ir actuando y, hombre, si se produce una situación de peligro explícito y tal, pues intervenir, cumplir con mis deberes de solidaridad, pero la competencia, como dicen algunos ya, es del otro, del que gestiona. ¿Qué discusión es esta? Bueno, pues la discusión, con otras palabras, es la discusión sobre quién tiene el deber de garante. Solo tiene el deber de garante aquel que tiene que gestionar el espacio de riesgo permitido, o viceversa, es el garante el que tiene que gestionar. Es decir, estamos ante una pregunta de quién ostenta la posición de garante por el riesgo, porque solo quien ostenta la posición de garante por el riesgo tiene que cumplir las condiciones de permisión de ese riesgo. Quien no ostenta la posición de garante por ese riesgo, sería absurdo que tuviera que cumplir unas condiciones. Lo que tiene que hacer es actuar, algunos dirían, conforme al principio de confianza, lo va a gestionar aquel, o en términos de separación de esferas, oye, cada uno a lo suyo. ¿Es fácil determinar quién ostenta la posición de garante por un riesgo? Bueno, en ocasiones sí, pues en ocasiones, si nos encontramos ante una empresa, digamos, aislada en su actividad, pues los riesgos que genera esa empresa los tiene que gestionar la propia empresa y, naturalmente, su gerente general como responsable máximo de gestión de riesgos, que luego podrá delegar, naturalmente, en las personas competentes de dentro de la estructura, pero de entrada le corresponde a él la gestión de ese riesgo. Sin embargo, la realidad económica industrial pone de relieve que hay muchas situaciones en las que esto no se da. Pongo ejemplos, grupos de sociedades, es decir, riesgos que tienen que ver con la actividad de un grupo. ¿Cuál de las empresas integradas en el grupo
tiene la gestión de riesgos? ¿Todas? Algunas sí, algunas no. Hay que determinar dentro de un grupo cuál de las empresas integrantes, si es que hay una división funcional dentro del grupo, le corresponde la gestión de riesgos y, por lo tanto, el cumplimiento de las condiciones, quién no. Uniones temporales de empresa. Yo en la vida práctica, cuando estaba más metido en el mundo práctico, me encontraba con frecuencia ante situaciones de uniones temporales. En las uniones temporales se pactan estas cosas. ¿Quién tiene que gestionar esta parte? ¿Quién se encarga de controlar el riesgo de incendio? ¿Quién se encarga? Bueno, pues hay que determinarlo. Es decir, es muy importante determinar, en casos de uniones temporales de empresas, a quién le corresponde. Subcontrataciones, lo mismo. Cualquier externalización, es decir, cualquier outsourcing en la cadena de suministro, ¿quién se ocupa, quién dentro de la cadena de suministro se ocupa de controlar este riesgo hasta el tiempo 2 y quién lo asume a partir del tiempo 3? En la cadena de distribución minorista, los riesgos de deterioro de un alimento. ¿En qué momento pasan al distribuidor cuando el camión de congelados va por la carretera? ¿De quién es el control del riesgo de deterioro, de que se rompa? Hablo de alimentos, imagínense en medicamentos, que se rompa la cadena de frío. Bueno, todo esto creo que, naturalmente, no es una discusión específica del riesgo permitido, es una discusión de cómo se distribuye la gestión de riesgos en situaciones en las que por razones de tiempo, de sucesión de intervenciones o por razones de confluencia sincrónica de distintas empresas, hay que determinar de quién es la competencia respectiva. Por regla general, eso se pacta. Esta es la realidad. Es decir, hay disposiciones imperativas, algunas, pero incluso estas suelen dar lugar a que la competencia resultante se delegue. Mi experiencia práctica es que lo más importante es que quede pactado en cualquier relación contractual, y supongo que la experiencia lleva en ese sentido, se pacte claramente la competencia de gestión de riesgos, porque el cumplimiento de las condiciones de permisión del riesgo van detrás de esa cuestión. Es decir, que nos encontramos como en las relaciones contractuales entre las empresas, ciertamente un capítulo muy relevante es el de la competencia de gestión de riesgos. Uno podría decir, bueno, ¿y si no pacto, qué pasa? Bueno, si no establezco un pacto acerca de la competencia de riesgos, se interpretará que o bien el riesgo le corresponde a uno, a otro o a los dos. Y probablemente ese es el peor escenario posible. Voy a terminar, porque tengo que terminar. Y, sin embargo, uno dirá, bueno, y a mí como gerente general, ¿alguien me puede atribuir responsabilidad por esta cuestión? Es decir, ¿cuál es mi conocimiento de un problema en última instancia jurídico, como es la competencia de gestión de riesgos y las condiciones de permisión del riesgo? Naturalmente, es decir, otra cuestión es que el gerente general, a pesar de que tenga la competencia máxima de gestión de riesgos y por lo tanto de cumplimiento de condiciones, pueda encontrarse en error. Esta es una cuestión interesante por varias razones. Primero, porque efectivamente puede haber error sobre la permisión del riesgo, claramente. Otra dificultad, una cuestión adicional es si este riesgo es un error de tipo, si este error sobre el riesgo permitido es un error de tipo de prohibición, con las consecuencias que en cualquier régimen, también obviamente en el Código Penal peruano, tiene esa diferencia. Pero lo más importante es que obviamente un capítulo central del asesoramiento es el asesoramiento en la gestión de riesgos. Es decir, puede haber error de prohibición, error de tipo, en función de con cuál de las dos opciones se incline el intérprete. ¿Puede haber error de tipo, error de prohibición del gerente general? Por supuesto. Pero eso requiere asesoramiento. Es decir, cada vez más estamos indicando que para que haya un error de prohibición debe haberse cumplido con las condiciones de su admisión. Y una condición fundamental de su admisión es haber solicitado asesoramiento. Es decir, error de prohibición invencible, error de tipo, ¿se entiende? Invencible, sí, siempre y cuando haya solicitado asesoramiento
Y ese asesoramiento me ha dado como un asesoramiento obviamente leal, imparcial, etcétera, me ha dado como resultado que puedo llevar a cabo esta conducta en estas circunstancias. Bien, como les digo, con esto concluyo. Como habrán visto, bueno, pues el problema del riesgo permitido tiene una característica fundamental, y es que es un ámbito de discusión interdisciplinaria. Es un ámbito en el que los penalistas necesitamos discutir con los especialistas en derecho administrativo especial, es decir, con los especialistas en el régimen de lo que ahora se llama la regulación administrativa, los sectores regulados. Y dirán, ¿y es que no hay riesgos permitidos en los sectores no regulados? Claro que los hay, pero realmente donde se nos generan los problemas fundamentales son en los sectores regulados, en los que, naturalmente, la visión de la realidad del administrativista y la visión del penalista, pues tienen que llegar a un denominador común. Muchas gracias.